El estallido de la Revolución Mexicana fue el resultado de varios factores: la crisis del Estado porfiriano, las aspiraciones de los grupos medios y el complejo contexto internacional. México sufría un régimen dictatorial y una desequilibrada estructura agraria. Sin embargo, tenía un gran crecimiento económico, lo que conllevó a que México vio crecer a clases medias y al proletariado. Desde principios del siglo, el gobierno porfirista tuvo varias crisis que tuvieron 3 etapas. La primera se extendió hasta finales de los 80s y se caracterizó por ser el periodo de su ascenso y consolidación del poder. Díaz se apoyó en militares y estableció una inédita estabilidad al ser tolerante con la Iglesia Católica. La segunda etapa se prolongó hasta principios del siglo XX y se caracterizó por el perfeccionamiento de la estabilidad política y por el notable crecimiento económico como reducción de gastos militares, renegociación de la deuda externa, vías ferroviarias y líneas telefónicas. El lema de esta época fue poca política y mucha administración. Desapareció la independencia entre el poder legislativo y el judicial. Sin embargo, el crecimiento no podía ser indefinido. La crisis del sistema político se debió a que cobró mayor importancia la sucesión de Díaz y eligió como sucesor al sonorense Ramón Corral, con lo que los reyistas pasaron a ser opositores de Díaz. El crecimiento de los científicos produjo una concentración de poder económico y político en varias regiones como Chihuahua y Morelos. Las causas de la crisis económica fue que el crecimiento fue disparejo y la depresión económica de 1907. El sistema bancario canceló los créditos a los hacendados, teniendo como consecuencia que estos disminuyeran la jornada diaria, al igual que muchos mexicanos quedaron desempleados en Estados Unidos y tuvieron que regresar a México. También la sequía de 1908 a 1909 hizo que el precio del maíz subiera, principalmente en los estados de Yucatán y Zacatecas. La crisis social tuvo su origen en la pérdida de las tierras de las comunidades campesinas y también afectó en los sectores urbanos, como los conflictos en 1906 en Cananea y Río Blanco. A pesar de que Díaz quería volver a restablecer las relaciones internacionales, cuando Estados Unidos adquirió Cuba y Puerto Rico, Díaz lo vio como una amenaza. Los problemas enfrentados al final del gobierno porfirista generaron críticas y movimientos opositores que fueron considerados como precursores de la Revolución Mexicana. Los católicos hicieron críticas en los periódicos del Tiempo y en El País. En 1900 empezó otro grupo formado por hijos de liberales como profesionistas, maestros y estudiantes. Su propuesta era reorganizar el Partido Liberal. En este partido estuvieron los hermanos Flores Magón y utilizaban su periódico Regeneración para criticar al gobierno. El mayor error estratégico magonista fue convocar a las armas en 1908. Otro grupo opositor fue el encabezado por Bernardo Reyes, exitoso jefe porfirista en el noreste del país y también fue secretario de Guerra y Marina. Reyes fomentó el desarrollo de la burguesía y de las clases medias autóctonas, pero Díaz lo mandó a Europa en 1909 y sus seguidores se cambiaron a otro bando encabezado por Francisco I. Madero. Entre todos los movimientos que antecedieron a la Revolución Mexicana, el reyista fue el que más elementos aportó. El líder del movimiento antirreeleccionista fue Francisco Madero, proveniente de una familia importante de Coahuila que en un principio mantenía una buena relación con los científicos y se oponía a las autoridades reyistas de su estado. Debido a los fracasos electorales y la crisis económica en 1907, se distanció de los científicos y creó un partido político nacional en 1909 que se oponía a la reelección de Díaz, el Partido Nacional Antirreeleccionista. Realizó 3 giras nacionales para promover clubes antirreeleccionistas para que en abril de 1910 se constituyera formalmente el partido y designara a sus candidatos. La primera de estas giras fue a Orizaba y al sureste. En la segunda se dirigió al occidente y al noroeste, donde hizo alianzas con muchos reyistas, y por último, en la tercera, al centro del país. Se terminó eligiendo a Madero como candidato a la presidencia y a Francisco Vázquez Gómez como vicepresidente. Madero había adquirido gran popularidad por lo que fue aprendido en San Luis Potosí mientras se efectuaron las elecciones, quedando electo de nuevo Díaz. Posteriormente, Madero escapó a Estados Unidos, donde redactó un plan que convocaba a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. Este llamado no fue secundado por sus seguidores por no reunir las condiciones adecuadas para la lucha y por el temor a ser reprendidos, como fue el caso de los hermanos Cerdán, quienes fueron asesinados por no involucrarse en la revolución. La lucha fue bien acogida en la región chihuahuense y poco a poco se fue extendiendo. El perfil de los alzados eran pequeños grupos populares y rurales, mal armados y desorganizados que practicaban guerrilleras. Sin embargo, en febrero de 1911, Madero logró regresar al país y liderar la lucha mejorando su organización y su crecimiento. Dado que el ejército había sido recortado presupuestalmente y las líneas férreas y telegráficas destruidas, se dificultaba la represión a los armados. Además de esto, el apoyo norteamericano a Madero provocó que Díaz tomara medidas, cambió su gabinete, prohibió la reelección, ofreció una revisión a la estructura de la propiedad agraria y comenzó negociaciones con los rebeldes.
Finalmente, en mayo de 1911 se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en los que se aceptó la renuncia de Díaz y con ello el triunfo del levantamiento. Después del derrocamiento de Díaz, fue sustituido por Francisco León de la Barra, quien debía desarmar y desmovilizar a las Fuerzas Armadas y organizar nuevas elecciones. El Partido Nacional Antirreeleccionista se convirtió en el Partido Constitucional Progresista y Madero sustituyó a Vázquez Suárez por José María Pino Suárez. Estos dos cambios fueron mal recibidos por muchos de sus seguidores, pero aún así se obtuvo el triunfo en octubre de 1911. Durante su gobierno se transformó casi toda la pirámide de poder. Hubo prácticas políticas más democráticas, elecciones libres, libertad de expresión, el ejecutivo dejó de dominar, el poder central dejó de imponerse sobre el estatal y local, y las clases medias entraron al aparato gubernativo. Sin embargo, los obreros y campesinos permanecieron fuera de la toma de decisiones. En materia agraria y obrera, Madero era partidario de la propiedad privada de la tierra. Pensaba que lo óptimo sería un sistema dominado por pequeños y medianos propietarios junto con hacendados eficientes y modernos. Para la restitución de las tierras confiaba en la venta de terrenos a los campesinos y en la disolución de haciendas ineficientes. En cuanto a lo laboral, respetaba los derechos organizativos de los obreros, quería que mejoraran sus condiciones sin afectar las finanzas industriales y fue mediador entre empresarios y trabajadores. Las propuestas reformistas de Madero dejaron insatisfechos a casi todos los grupos sociales, así como a los diplomáticos e inversionistas extranjeros, generando críticas y movimientos de oposición. Bernardo Reyes creía que él debía ser quien gobernara y acusaba a Madero de usurpar su movimiento de oposición. Tras perder las elecciones se fue a Estados Unidos a preparar su rebelión en 1911 con el Plan de la Soledad. El problema fue que había perdido popularidad y que no contaba con bases campesinas de apoyo. En diciembre de 1911 tuvo que entregarse. Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, se alzó en armas en Veracruz en 1912 por la incapacidad de Madero para imponer el orden. Sin embargo, no tenía legitimidad ni capacidad para la organización nacional y tampoco tuvo gran respuesta, siendo encarcelado al igual que Reyes. Zapata y sus seguidores nunca aceptaron los tratados de Ciudad Juárez, ya que no depondrían las armas sin antes ser devueltas a sus tierras. Al llegar Madero a la presidencia, formalizaron su rebelión en el Plan de Ayala, pasando de ser una lucha defensiva a una agrarista y social, al rescate de la comunidad campesina, comunidad social fundamental. La rebelión orozquista no fue principalmente agrarista sino violenta. Se rebelaron por dos razones, porque consideraban insuficientes sus premios y pagos por su victoria en la lucha contra Díaz y porque estaban insatisfechos con las reformas sociales de Madero. Esta rebelión inició en marzo de 1912 con el Plan de la Empacadora, siendo una rebelión multiclasista. No fue localista como la de Zapata, ya que dominó el norte y llegó hasta Zacatecas, siendo su limitante la falta de apoyo estadounidense. Para vencerlos, el gobierno colocó a Victoriano Huerta junto con sus excompañeros de lucha contra Díaz, como Pancho Villa. Además, se organizaron fuerzas estatales para rechazar las incursiones orozquistas, como la de Pablo González y Álvaro Obregón. No fue sino hasta 1913 que Victoriano Huerta asumió el poder del movimiento contrarrevolucionario, cuando Madero pudo ser derrocado mediante el Pacto de la Embajada o Pacto de la Ciudadela, con el apoyo del gobierno norteamericano debido a que Madero no benefició a sus compañías petroleras y por considerarlo responsable de la anarquía mexicana.